La unidad, esta que están buscando dentro de Red Bull, esta que llevan diciendo que había en Red Bull y que todo el mundo estaba unido y que iban a pasar página y demás, se ha ido más rápido que Verstappen en carrera hoy, porque la verdad que ha vuelto a explotar todo. Hay más información, hay una nueva investigación dentro del equipo Red Bull y Christian Horner, que es quien buscaba dicha unidad, ha sido quien ha roto todo nuevamente en un tiempo de un día, porque el jueves es cuando estuvieron diciendo que querían dicha unidad y el viernes ha explotado todo. Ha vuelto a explotar todo dentro del equipo Red Bull, os vamos a contar todo lo que ha ocurrido, hay una nueva investigación y hay un piloto amenazando una vez más con marcharse. Todos los pasos que os vamos a ir contando de esta historia estarán detallados en la descripción por si quieres saltarte algún capítulo y vamos a dar comienzo por lo primero que se pudo saber en el día de ayer. Helmut Marko está siendo investigado ahora, Helmut Marko, por el equipo Red Bull. Durante la Q2 de la clasificación de Arabia Saudí empezó a surgir este rumor que ha comenzado una investigación sobre Helmut y el propio Marko lo ha confirmado, lo confirmó a los micrófonos de Sky Alemania porque se le cazó antes de que diera comienzo la Q3 marchándose del circuito y confirmó que estaba teniendo lugar dicha investigación. ¿Qué le investigan a Marko? ¿Qué le están acusando? Ya sabemos la investigación que hubo sobre Horner, ha salido absuelto. Ahora, ¿por qué investigan internamente a Helmut Marko? Lo que se comenta es que esto es un contraataque de Christian Horner que ahora, teniendo el apoyo mayoritario de Red Bull de la parte tailandesa, ya sabemos que tiene el 51% de Red Bull, ya sabemos que la trabajadora que había denunciado a Christian Horner ha sido suspendida de empleo y sueldo, pero esto no se queda ahí. Quiere venganza y el siguiente que puede llegar a rodar su cabeza es Helmut Marko porque supuestamente se le acusa de haber estado en las filtraciones de todo el caso Horner. Es decir, tanto las filtraciones a principios de febrero de que la investigación sobre el team principal de Red Bull estaban teniendo lugar, como también se le está acusando al respecto sobre el Google Drive con las pruebas sobre el caso Horner que se filtró la semana pasada. Sobre eso es lo que se está investigando ahora a Helmut Marko, que por cierto, todas las suposiciones de que esto estaba siendo filtrado por el clan Verstappen está más que confirmado, sobre todo, además viendo esta investigación que está teniendo lugar, y ese es el motivo por el que Helmut Marko está siendo investigado. El asesor de Red Bull, además, ha dejado dos cosas claras antes de marcharse, que también le están investigando no por filtraciones, ha confirmado que efectivamente está teniendo lugar esa investigación, se le ha prohibido hablar con los medios y le ha dado absolutamente igual. Pero ha dicho dos cosas claras. La primera de ellas es que no sabe si va a estar dentro de 2 semanas en el Gran Premio de Australia. Y la segunda y más contundente es que no le van a echar. Se va a ir en todo caso. Ha confirmado que hoy hay otra reunión dentro de Red Bull y después de la reunión decidirá si quedarse o si irse de los de Milton Keynes. Que menos mal que no puede hablar a los medios y no puede filtrar cosas, pues ha soltado que efectivamente hoy hay esa reunión nuevamente. ¿El plan de Red Bull cuál es con esta reunión? Según ha informado el medio BBC, suspenderle. Hoy ya sería suspenderle. Que aquí hay una cosa, iremos desarrollando porque os voy a dar mi opinión más adelante, seguramente al final del todo el vídeo, porque hay muchas cosas todavía que contaros. Pero me parece muy curioso que con Helmut Marko vaya a ser tan tajante, quizá y las pruebas, como Red Bull no está diciendo estas cosas públicamente, no lo sabemos, pero quizá hay las pruebas de que sí que lo ha filtrado, pero con la que le acusó fue inmediato y con Helmut Marko parece que el plan de suspenderle va a ser durante esta semana, antes de ese Gran Premio de Australia que es dentro de 2. Con Christian Horner tardó la investigación 3 semanas. Quiero decir, me parece curioso, pero bueno, aquí vemos nuevamente quién tiene el poder dentro del equipo, quién tiene el apoyo del accionista mayoritario y quién al final este pulso que están intentando echar no lo van a ganar. Ante todo esto, por supuesto, si que se vaya Helmut Marko o no, es importante para dentro de Red Bull, pero quizá a nosotros nos importa un poco menos. Pero es muy importante para dentro de Red Bull porque después de todas estas informaciones volvió a surgir la información de que, recordemos, que Max Verstappen tiene una cláusula en su contrato
que le liberaría si Marco se va. Esto ahora os vamos a contar lo que dijo Helmut Marko o lo que dijo ayer Max Verstappen también cuando se enteró de todo esto, porque esto empezó a surgir dentro de la clasificación. Él estaba en el coche, él no estaba atento a lo que estaba ocurriendo, pero esta información de recordar que efectivamente tiene esa cláusula, os la hemos contado esta semana en el canal, ayer lo recordó Automotor Unesport y lo recordó el medio Telegraph. Recordemos, medio neerlandés, donde está Erik van Haren, que es prácticamente portavoz de Max Verstappen, que ayer dieron bastantes cosas también con respecto a esto que os iremos contando. Lo primero que dijo Max Verstappen, nada más bajarse del monoplaza, a Sky Alemania, quienes desvelaron primero que efectivamente esa investigación estaba teniendo lugar sobre Helmut Marko y que además se marchaba del circuito. Fueron ellos quienes dieron la imagen y fueron los primeros en comunicarle a Verstappen. Luego en el corralito, todo esto. ¿Cuál fue lo que comentó Max Verstappen? Pues fueron unas palabras de sorpresa, lo primero que llegó a decir, porque no se esperaba lo que le contaron. Lo que dijo textualmente es, no esperaba que Helmut dijera eso. Lo de marcharse, como estamos diciendo. Sin él en el equipo creo que habrá un problema. Recordemos que esto se está diciendo nada más enterarse. Incluso para mí mismo, porque siempre he tenido mucha confianza en él. Es muy importante para el equipo. Más adelante se fue enterando de más cosas y le siguieron preguntando. Y como os he dicho, el medio Telegraph es donde donde Max Verstappen quiere comunicar sus cosas, recoge unas palabras donde Max Verstappen deja muy claro que si Helmut no sigue, Verstappen no sigue. Esto lo dijo Jos Verstappen, esto lo dijeron la semana pasada. Jos Verstappen también públicamente dijo que Horner estaba desestabilizando todo Red Bull. Jos Verstappen no está en este Gran Premio de Arabia Saudí, no porque le hayan prohibido la entrada, sino porque tiene un compromiso de rallies. Quizá de normal no hubiera ido al compromiso de rallies, pero efectivamente ha ido este fin de semana. En Australia debería de volver y ahora es el propio Max, porque esto ha habido mucha discusión, ¿no? De bueno, Jos puede decir lo que quiera, pero si Verstappen se quiere quedar, se tiene que quedar. Da igual lo que diga su padre. Verstappen ha dejado claro que sin Marko él se va, diciendo lo siguiente: tengo mucho respeto por Helmut y lo que hemos logrado juntos. Ya sabes, esto viene de muy lejos. Y también, por supuesto, mi lealtad hacia él es muy grande y también siempre lo he dicho así a todos dentro del equipo, a todos los de arriba, que él es una parte importante en mi toma de decisiones de cara al futuro, por lo que es muy importante que siga en el equipo. Importante recalcaros ese a todos los de arriba. Sigue diciendo, por supuesto, también incluyo a todos los demás, porque esto es un esfuerzo de todo el equipo. Es muy importante que mantengamos a las personas clave, porque siento que si un pilar tan importante se cae, eso también se lo he dicho al equipo, no es bueno para mí. Así que sí, para mí, Helmut tiene que quedarse al 100%. Recordemos que estas son palabras que las dice en el medio Telegraph, el medio neerlandés, porque hay un medio de Telegraph que es británico, pero este es el medio Telegraph neerlandés donde publica Erik van Haren. También esto en respuestas a Viaplay. Viaplay es otro de los medios afines a Max. Viaplay lleva Verstappen en sus gorras el logo de Viaplay. No solo de Verstappen, también lo es de Helmut Marko. Van y en el corralito le hacen las siguientes preguntas. Le preguntan, ¿darás la cara por Helmut? Y lo que dice es, por supuesto. Dejando muy claro que va a dar esa cara por Marko, básicamente. ¿Cómo irá a eso? Le preguntan. Lo veremos la semana que viene. Dirá o los dos o ninguno, es una posibilidad. Y dice, siempre he dicho, y todos en Red Bull lo saben, que para mí personalmente, Helmut siempre debe estar ahí. Todos o ninguno, Helmut tiene que estar ahí. Esa es su respuesta, dejándolo bastante claro. O sea que vemos que el pulso que echó Jos Verstappen, que está intentando echar Jos Verstappen, que están perdiendo los Verstappen, por lo menos Max también lo intenta mantener, porque esto es muy importante. Ahora os doy mi opinión sobre ello, pero una cosa es este pulso, esto es una partida de póker, están buscando conseguir ganarla, están buscando llevarse el poder, pero ¿es esto un farol o no? Eso es lo que queda por ver. Por lo menos están yendo con el farol hasta el final.
y puede llegar a un momento en el que no haya vuelta atrás. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto. Por supuesto, Verstappen ya a principios de este fin de semana se dejó querer un poco por Mercedes, básicamente diciendo que efectivamente, bueno, pues sería un buen equipo al que irse. Sabemos que Mercedes estaría encantado con la llegada del propio piloto neerlandés. Ya lo sabemos, por supuesto. Desde Mercedes se están preparando por si surge la oportunidad de fichar a Verstappen después de toda esta guerra que está habiendo dentro de Red Bull. No sabemos cómo se desarrollarán los hechos. Mercedes, por supuesto que no lo saben. Red Bull es que posiblemente ni Verstappen sabe cómo va a evolucionar todo esto, pero en información que da Motorsport Total, Mercedes está haciendo todo lo posible por estar preparado. La opción A, si alguna vez no lo fue porque no se pensaban que efectivamente fuese a surgir, ha pasado a ser Max Verstappen. Verstappen es la opción A ahora mismo de Mercedes. Si será el caso, por supuesto va a ser el piloto que se suba al W16 el próximo año en sustitución de Lewis Hamilton. ¿Quién era la opción A según se había informado? Si todo iba bien y tenía un buen año en Fórmula 2, Andrea Kimi Antonelli. ¿Cómo se está preparando Mercedes para un posible fichaje de Verstappen si se da el caso? Ya tienen, según esta información de Motorsport Total, un acuerdo con Williams, un acuerdo con James Vowles, el jefe del equipo, para que, si fichan a Verstappen, Andrea Kimi Antonelli el próximo año, si todo va bien y tiene la superlicencia, corra para el equipo Williams. De esta forma, dejas libre ese asiento dentro de Mercedes. Ya os habíamos contado que lo que se había dicho, lo que habían informado, esto era información del medio de Race, había opción A y opción B en Mercedes. La opción A era si todo va bien, si lo hacía bien en Fórmula 2, a mí me parecía muy precipitado, pero aún así era lo que decían. Andrea Kimi Antonelli sustituiría a Hamilton el próximo año. Tiene un programa, además de trabajo este año, a partir de verano, muy intenso con Fórmulas 1, mientras no esté todavía compitiendo en Fórmula 2. Las semanas que no haya Fórmula 2, se subirá a Fórmulas 1 en test privado. Ya habría ese acuerdo para que ahora Kimi Antonelli ha pasado a ser la opción B. Alonso, que sabíamos que era esa opción B, según informaba de Race, habrá pasado a ser la opción C, porque la opción A es Verstappen. Verstappen no podía ser opción A antes porque nadie se pensaba que esto fuese a explotar, pero si surge esa opción, desde luego que para Mercedes es la primera. Entonces es esa opción A, están preparados para ello y tienen ya ese salvaespaldas, por así decirlo, ese guardaespaldas de si viene Verstappen, a Andrea Kimi Antonelli no lo perdemos, porque eso es un temor que tiene Toto Wolff. Ya perdieron a Verstappen porque estuvo muy cerca de fichar por Mercedes por no poderle dar ese asiento en Fórmula 1, porque en ese momento estaban Hamilton y Rosberg. Se fue a Red Bull por aquello y ahora no quieren perder a Andrea Kimi Antonelli por mucho que llegue Max, así que tendrían ese salvavidas de enviarlo a Williams, ya estaría ese acuerdo. Ante todo esto, Toto Wolff ha jugado. Toto Wolff está jugando sus cartas también y se ha pronunciado acerca de la salida de Helmut Marko. Muy curioso, porque aquí también vemos dónde se están posicionando los rivales, quizá también sabiendo a quién tienen que desestabilizar, a quién tienen que intentar hacer daño. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque con Christian Horner, sobre todo Brown y Toto Wolff han sido muy claros. Tiene que haber más transparencia, no se puede permitir. Ya vimos todas esas palabras que decían, ¿no? Que les parecía inadmisible todo lo que estaba ocurriendo dentro de Red Bull. Ahora Toto Wolff con Marko lo que ha dicho es que se tendría que quedar en Red Bull. O sea, fijaros el punto. Y además le han preguntado sobre si no sigue en Red Bull, y esto es muy interesante, ¿ficharíais a Marko? Que esto también quizá puede jugar un papel muy importante en fichar a Max Verstappen. Y la respuesta de Toto Wolff ha sido la siguiente: de todas formas, echamos de menos a nuestro antiguo talismán. Entonces iremos a por Helmut, tiene la edad adecuada, no tiene una gorra roja, aquí se refiere, y ya antes cuando hablaba del antiguo talismán, a Niki Lauda, pero vendrá con nosotros. Dice que podría intentar ese fichaje de Helmut Marko. Helmut no es un hijo de la tristeza y era o es nuestro enemigo favorito, pero es alguien de verdad. Si el equipo pierde a Helmut, será, sin duda, una gran pérdida para Red Bull
y para la escudería. Bueno, pues ahí vemos también jugar las cartas de esta partida de póker donde se han metido de repente sin esperárselo. Ahora, como os digo, doy mi opinión. Lo último a comentaros, información de la Gazzetta dello Sport. Muy importante porque viene para información de Ferrari. Se están preparando en Maranello para ir a por todas, a por personal técnico de Red Bull como esto estalle. Porque como esto estalle, no solo se irá Verstappen, no solo se irá Marco. Con la salida de Verstappen va a haber gente que diga, bueno, pues ya está, vámonos. Porque ya os hemos dicho que en el ámbito deportivo la salida de Verstappen no tiene sentido para 2025. Para 2026 sí que puedes llegar a encontrarle algún sentido del hecho de no sabemos cómo van a ir esos motores Red Bull Ford y me ahorro en salud. Me voy a Mercedes, que puede ser más seguro, entre comillas. Pero bueno, en el ámbito deportivo no tiene demasiado sentido, pero por ese mismo motivo, por ese 2026 y quizá por decir, bueno, ya hemos cumplido un ciclo aquí, vámonos, personal técnico quiere irse. Pasó con Mercedes, por ejemplo, que mucha gente se marchó ya de los años de dominio, podría pasar con Red Bull. En Ferrari están muy preparados para fichar a una parte del cuerpo técnico del cual ya habían estado muy interesados, ya había rumores de que quizá en el 25 o en el 26 podían ficharlos, sin que todo esto explotase, y desde luego es una grieta donde Frédéric Vasseur tiene ahora que meter la cabeza e intentar conseguirlo. Lo que están intentando es fichar a la mano derecha de Adrian Newey, es fichar a Pierre Waché y a su equipo, a la parte que pertenece a Pierre Waché. Sabemos que es uno de los mandamases técnicos, es director técnico en teoría, pero es que director técnico es Adrian Newey. Entonces, bueno, es la mano derecha básicamente de Adrian Newey. Y quieren fichar no solo a Pierre Waché, sino a los que están a su cargo, por así decirlo. Y esa es la intención que estarían ahora teniendo lugar dentro del equipo Ferrari, según informa la Gazzetta dello Sport, que es que no es una información que venga desde el medio funalito, que no, que es la Gazzetta dello Sport, con Ferrari tienen muy buena información. Ante todo esto, ante todos estos rumores, ante la posible salida de Marco, posible salida de Verstappen, posible salida de personal técnico, se ha hablado de que Ford quieren transparencia, no se la están teniendo, podrían estar interesados en marcharse. Bueno, veremos qué es lo que ocurre con eso. Honda parece que están muy cabreados con todo esto, que Honda sigue siendo un socio de Red Bull hasta 2025, este año y el siguiente. Están muy cabreados. A Christian Horner le da absolutamente igual, según están informando Automotor Unesport. No solo por tener el apoyo total de Red Bull, y eso está claro, su puesto no peligra, ahí está muy tranquilo, sino que le da absolutamente igual, por palabras textuales en Automotor Unesport. Esto es porque de verdad él cree que es el arquitecto de Red Bull. Y por eso le da igual que se vaya cualquier persona, porque cree que el éxito de Red Bull es gracias a él. Él tiene mucho éxito. Él ha traído a Adrian Newey, por ejemplo, que es uno de los que más éxito han tenido. Él ha sido parte, por supuesto, extremadamente importante en estos 20 años de Red Bull en Fórmula 1. Decir que ha sido el arquitecto y que si se va todo el mundo va a seguir yendo. Si se va todo el mundo, a mí Red Bull para el 2026 lo veo complicado, sinceramente. Quizá no, quizá me equivoco. Ojalá no, para seguir teniendo un equipo ahí arriba. Pero a mí yo lo veo muy, muy complicado. Así que bueno, eso es lo que están diciendo. Mi opinión ante esto, lo primero de todo, esto es muy curioso, o bueno, muy curioso. Es una coincidencia que todo esto explote con la llegada de Oliver Mintzlaff, CEO de Red Bull Racing, CEO que está puesto por la parte austriaca. Estaba este fin de semana en el circuito. Es algo que no es extremadamente común, tampoco es algo muy extraño, quiero decir, no va al 100% de las carreras, tampoco es que solo vaya un 5%, unas 5, 6, 7, 8 carreras al año suele ir, que son bastantes, por supuesto. Pero desde luego que ocurra con todo este drama, con toda esta guerra que está habiendo dentro de Red Bull, vaya
y explote que hay una investigación sobre Marco, que mañana, hoy, porque esto lo dijo ayer, hoy hay una reunión, que si Verstappen esto, que si a Horner le da exactamente igual. Bueno, pues no me parece desde luego coincidencia que haya ido este fin de semana Oliver Mintzlaff. Mi opinión ante esto, porque además ayer amigos míos me lo preguntaron, ¿no? Porque yo ayer estaba viendo todo esto después de la clasificación y estaba con amigos y había amigos que me lo preguntaron, oye, ¿por qué Verstappen se va a ir de Red Bull? En el ámbito deportivo no tiene sentido. En el ámbito deportivo es únicamente pensando como mucho en el 26 por no jugártela tanto. Mercedes es un seguro mayor en ese año por el tema motores. Por el tema aerodinámico, si no hay mucha desbandada del personal técnico, deberían de seguir siendo muy buenos. En la era híbrida eran los mejores aerodinámicamente, lo único que era un reglamento de motores y el motor Renault no corría. Entonces por eso no podían pelear. Hasta que no tuvieron el motor Honda, con ya en 2021 un motor Honda bueno y que además perjudicaron aerodinámicamente un poco a Mercedes, no tuvieron posibilidades. Entonces, en el ámbito deportivo solo hay esa vía por pensar, pero no tiene sentido. Esto no es un tema deportivo, no solo es un tema deportivo. Esto es un tema de ego. Esto es un tema de a ver quién la tiene más grande, básicamente. Están buscando ser el primero, buscando ser los jefes. Y se ha juntado porque ya después de el fallecimiento de Dietrich Mateschitz ha habido mucha controversia. El año pasado recordad que entre Marco y Horner ya hubo un momento de bastante tensión que se informaba de que uno de los dos podía salir, porque no iban a poder sostenerse. Al final todo se tranquilizó. Esto fue a finales del año pasado y a principios de este explota de nuevo. No es coincidencia, no se tranquilizó todo internamente. Esto están buscando, es una guerra de poder, básicamente. Horner ha visto un vacío de poder con el fallecimiento, como digo, de Dietrich Mateschitz por ocupar, y lo quiere ocupar. A su vez, que si el clan Verstappen, apoyado por Helmut Marko, quieren también ocupar ese puesto de poder y están ahí peleando. Y esto es un pulso. Esto es un pulso que abiertamente ya empezaron a librar desde Bahrein porque yo ya prácticamente lo confirmaría que las filtraciones de todo este caso las hicieron el clan Verstappen. Yo cuando hablo del clan Verstappen hablo de Josh, de Max, de Helmut Marko, de toda esa zona. Lo hicieron ellos, se está investigando a Marko específicamente por eso y porque buscaban echar a Marko para ponerse ellos, poniéndose Helmut o poniéndose incluso, yo qué sé, Jos Verstappen. La cosa es que ellos quieren el máximo poder. Yo esto es un pulso que no pensaba que Horner fuese a ganar. Sinceramente, nunca dije mi opinión sobre el caso Horner porque quería tratarlo de la manera más pausada porque era un tema peliagudo. Salió absuelto por eso, pero yo pensaba que era un pulso que no iba a ganar Horner. Ahora es un pulso que creo que no van a ganar los Verstappen, viendo que ya ganó el primer pulso Horner, viendo que tiene todo el apoyo, viendo que ha salido absuelto, por supuesto, y hasta que se demostrase lo contrario, Horner es inocente de lo que se le acusaba, con el apoyo del 51% por lo menos de Red Bull, que es de la parte tailandesa, creo que los Verstappen no van a ganar este pulso. Ni Marko, ni Verstappen, ni Jos. No van a tener más poder que Horner. Y aquí va a estar el punto. ¿Están dispuestos, como os decía, esto es una partida de póker ahora, ya no es un pulso, un partida de póker? Han echado el farol. O Horner o yo. O se queda Horner o nos vamos. ¿Van a llevar ese farol hasta el final? Pues si todo se hubiera tranquilizado en este Gran Premio de Arabia Saudí, se hablaba de que se iba a tranquilizar, de que querían estabilidad, de que querían unidad. Lo decía Horner, pero el mismo Horner es quien lo ha desestabilizado todo. Independientemente, y Verstappen sigue, me refiero. Si Verstappen ayer sale y se calla, me puedo creer que fue un farol, lo echamos, no nos ha salido, nos quedamos. Ahora el farol está siguiendo, el farol está creciendo, la bola está creciendo. Creo que se está llegando a un punto en el que no va a ser posible seguir. No lo sé, quizá me equivoco, pero sí que creo que ya es una partida que no van a ganar el clan Verstappen y creo que es un farol que van a perder todo el dinero y se van a tener que ir de la mesa. No se van a poder quedar en la mesa porque el farol te ha salido mal y te tienes que ir. Creo que le va a pasar. A este punto, ahora mismo, hoy en día, hoy sábado 9 de marzo, diría que efectivamente creo que sí.
creo que pierden este farol y creo que se puede marchar, que hay muchas papeletas para irse. Veremos cómo se desarrollan, esto cada día cambia, hoy puede cambiar porque hoy va a haber esa reunión y veremos qué es lo que pasa con Helmut Marko, pero mi sensación es esa. Han llegado a un punto en el que ya no van a poderse quedar. Y por parte de Red Bull, ¿con quién te quedas? Es muy complicado, sinceramente, pero si tú te quedas con Horner y no pierdes a Newey y no pierdes demasiado cuerpo técnico, porque Pierre Boisset ya se rumoreaba antes de que todo esto explotase que se podía ir. Y se te puede marchar 1, 2, 3 personas, se marchó Dan Fallows, se ha ido mucha gente dentro del cuerpo técnico, se ha ido Rob Marshall a McLaren, tú fichas a otras personas. No hay tampoco problema en ese sentido. Si el personal técnico lo mantienes en gran medida, yo casi que me quedaba con Horner. Ya no con Horner, con esta parte, con este grupo, con los que apoyan a Horner. Porque Horner es apoyado no solo por la parte tailandesa, sino por Milton Keynes, por la fábrica. Y es que el problema ya no es por quedarte con ellos. Ya el problema es, vale, te quedas con Verstappen. Le has dado todo el poder a un piloto. Un piloto que el día que no tengas coche se va a ir. Hoy en día están haciendo este pulso, pero si no tienes coche se va a marchar, seguro. Yo creo que el poder no lo puede tener un piloto, básicamente, es por eso. Entonces creo que no se puede posicionar hacia un piloto. No lo puede tener Verstappen, no lo podía tener Hamilton, no lo puede tener Fernando Alonso, no lo puede tener Leclerc, no lo puede tener ningún piloto. No lo podía tener Michael Schumacher, no lo podía tener Ayrton Senna. Llegados a ese punto, como digo, si Verstappen amenaza con irse, si Horner sigue, yo creo que Red Bull tiene que decir, iros. A ver hasta dónde llegan, a ver si de verdad se van. Que creo que en el punto en el que estamos, desde luego, no se puede quedar. Pero si ha llegado a ese punto, Verstappen, lo siento mucho, te tienes que ir. Esa es mi opinión al respecto. Eso es lo que opino sobre este caso, sobre esta nueva investigación. Eso es lo que ha explotado en el día de hoy. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre esto. Va a seguir ocurriendo, va a seguir siendo tema del día. ¿Qué es lo que opináis vosotros? ¿Qué es lo que opináis sobre la investigación hacia Marko? Sobre una posible salida de Verstappen a Mercedes, sobre el poder que está adquiriendo Christian Horner. ¿Qué opináis que pasará? ¿Qué opináis que tendría que hacer Red Bull? ¿Tendría que posicionarse sobre Verstappen o sobre Horner? Dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Si te ha gustado el vídeo, agradecería muchísimo que dejes tu me gusta y que te suscribas para no perderte ninguno de los demás contenidos que seguiremos realizando. Hoy hay Gran Premio Arabia Saudí, por lo que por supuesto va a ser un día súper intenso en el canal. Muchísimas gracias, como digo, por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.